previsto. Ahora vamos por el número 8, diagramas de radiación. Y la idea es pues, que antes del verano acabemos con esta serie. Y añadimos algún tema más. El ABC de las antenas, diagramas de radiación de antenas horizontales. Allá vamos. Bueno, como siempre hemos empezado recordando que todas las medidas de unas antenas se dan en valores absolutos comparados con una antena isotrópica, un punto desde donde se radiaría toda la potencia emitida y por tanto se distribuiría por la superficie de una esfera de forma homogénea. Es una antena irreal que no existe, en la cual la esfera tiene como radio la distancia hasta el punto central de la esfera, ¿no? Y la antena isotrópica, por tanto, envía la potencia de transmisión en vatios por cada metro cuadrado. Por tanto, lo que es muy importante... La conferència que ara mateix estem tenint. Ricard, tienes el micrófono abierto. Es importante saber que la potencia se divide por 4 cada vez que doblamos la distancia. ¿Por qué? Porque la superficie de la esfera aumenta con el cuadrado del radio, con el cuadrado de la distancia, y por tanto, como pasa a dividir la potencia, se distribuye cada vez por una superficie con el cuadrado del radio, pues cada vez que se dobla la distancia se divide por 4. Eso hace que comparamos a 8 kilómetros o a 2 kilómetros lo que teníamos a un kilómetro, y aquí a aquí se han perdido 6 decibelios. Si de 2 kilómetros pasamos a 4, se pierden 12 decibelios. Se atenúan 12 decibelios la señal. Si de 4 pasamos a 8, otros 6 decibelios, que ya serán 18. Cada vez que se dobla la distancia, se atenúa la señal en 6 decibelios más. Es importante esto para satélites, saberlo, porque, bueno, estoy preparando un artículo sobre la antena isotrópica y la antena omnidireccional más adecuada para operar en satélites. Lo que pasa es que no acabo nunca de hacerlo, pero espero que salga antes del verano, en el cual precisamente uno de los elementos básicos es este, ¿no? Que los satélites, desde que salen por el horizonte y se acercan a nosotros, van aumentando su señal y se produce una especie de ganancia por elevación, cada vez se van aumentando, una ganancia que es importante, que puede llegar hasta 10, 12, 14, 16 decibelios, depende de la altura del satélite sobre el horizonte. Pero bueno, esto es anecdótico porque no viene al caso de hoy. Hoy vamos a hablar de que las antenas, la gracia de las antenas es conseguir aumentar su ganancia en una determinada dirección, que solo podemos conseguirlo a base de aumentar su directividad en esa dirección, en detrimento de la potencia enviada, disminuir la potencia enviada hacia otras direcciones, ¿no? La directividad, por tanto, es la capacidad de concentrar la potencia radiada en unas direcciones privilegiadas del espacio. Es lo que más o menos se pretende hacer se ve en este diagrama, ¿no? Concentramos toda la potencia radiada con una especie de antena ya aquí dibujada en una determinada dirección. La ganancia depende de otro elemento, que es la eficiencia de la antena. Y por tanto siempre es algo menor que la directividad. Ambas se pueden medir en decibelios, la directividad. Eso ya comparamos lo que enviamos en una dirección con lo que enviaría la antena isotrópica, y por tanto se puede medir en decibelios. Decibelios es la herramienta de comparación de ganancias y de potencias. Y la eficiencia en las antenas de cable y en las antenas de radioaficionado, más o menos de tamaños aproximados a media onda, siempre es muy alta, está sobre los más o menos 98%, de forma que normalmente hablamos de ganancia y nos olvidamos el término directividad porque son prácticamente equivalentes. Únicamente tenemos problemas cuando las antenas son pequeñas, puesto que su eficiencia empieza a ser muy baja y entonces la ganancia es muy inferior a la directividad que puedan dar. Así que a partir de ahora nos olvidamos del término directividad y continuamos hablando de ganancia porque normalmente
son bastante equivalentes. La diferencia es de 1/10 decibelio o menos y por tanto no tiene ningún sentido hablar de ello cuando los decibelios siempre hemos comentado que, bueno, un dB es medible, pero que significativamente solo se notan cuando la variación es de 3 dB, por lo menos, auditivamente. Siempre las ganancias isotrópicas serían sobre una esfera teórica que no existe, y la antena que sí existe es el dipolo. El dipolo sabemos que tiene una ganancia de 2,1 dB en dirección perpendicular a la antena en relación a la antena isotrópica, por cálculos matemáticos y porque principalmente, y va este aumento en dirección perpendicular en detrimento de la potencia radiada hacia las puntas. Aquí disminuye y hacia aquí aumenta. Para calcular la ganancia isotrópica de una antena en dBi, teóricamente hasta las fechas se comparaba primero con un dipolo de media onda real dentro de una cámara anecoica y se obtenía la comparación con el dipolo. Como sabemos que el dipolo tiene 2,1 dBi en relación a la antena isotrópica, 2,1 dB, la ganancia de cualquier antena es la que medimos en la cámara anecoica sobre el dipolo, que se designa por dB con el sufijo T de dipolo, más 2,1 dB. Problema, no existen las cámaras anecoicas normalmente en las universidades españolas para HF. Existen yo me imagino que existían antiguamente en grandes instalaciones de grandes empresas con suficiente tamaño para poder utilizar una cámara anecoica, pero hoy en día es mucho más práctico desde que se han aparecido los modelos, son suficientemente exactos para olvidarse de intentar disponer de una cámara anecoica gigante para medir antenas de HF, sino que es más práctico utilizar los programas de modelado. Las cámaras anecoicas quedan para antenas de UHF, VHF y superiores. Veamos el diagrama de radiación azimutal. Normalmente en todos los programas de modelado se hace en el eje de las X. Las antenas se montan perpendiculares al eje de las X. En el eje de las X se colocan los elementos, las distancias, y en el eje de la Y el tamaño de los cables, conductores, etc. Lo más importante del diagrama de radiación son un par de cosas. Primero, el ángulo de apertura. El ángulo de apertura se define como la zona de la antena en que baja 3 decibelios. Si os fijáis en el anillo exterior, y lo tomamos como referencia, hay una segunda línea a menos 5 dB y por tanto 3 dB sería más o menos en estas intersecciones en las cuales nos darían el ángulo de apertura de esta antena. Como veis, los ángulos de apertura de las antenas Yagi, esta será una antena Yagi de 3 elementos con unos 9 dBi, 8, 9, 10 dBi, son bastante grandes. Solo las antenas de mucha longitud, de una longitud de onda o de 2, pueden tener ángulos más estrechos de apertura de... Esto por lo menos es un ángulo de apertura de 30 grados. Más bien 40, por lo que se ve aquí. Teniendo en cuenta que esto es un 45, pues estos serían unos 30, más 30, sí, unos 60 grados de apertura. Bastante normales, sobre todo en antenas Yagi de 3 elementos para HF. Normalmente, sí, los diagramas hay que tener muy en cuenta si son en el espacio vacío. En inglés le llaman free space, espacio libre. Bueno, libre de obstáculos, no está mal. En realidad se refiere a un espacio vacío sin obstáculos ni ningún elemento conductor a su alrededor. Y el diagrama de radiación de elevación, en este también hecho en el espacio libre o en el vacío, sin suelo presente por ningún lado, también sería el de una Yagi, en que, como veréis, normalmente el ángulo de apertura de elevación, porque estamos aquí hablando de 0 a 90 grados de elevación por arriba y 0 a 90 grados de elevación de disminución para abajo, acostumbran a ser mayores a menos 3 dB que los de azimut.
Eso tiene su importancia cuando se apilan antenas, en que hay que tenerlo en cuenta, que las distancias horizontales no son las mismas que las verticales, cuando se agrupan antenas. Para eso sirven los ángulos de apertura. Realmente sirven para hacer los cálculos de distancias entre antenas cuando se agrupan. Por lo demás, poca utilidad tienen para ninguna otra cosa. Veamos qué pasa con una antena horizontal. La antena horizontal y la polarización horizontal tiene la ventaja de que se refleja muy bien en suelos de cualquier tipo. Es muy posible que la onda directa y la reflejada, en este caso esta, se sumen. La diferencia de recorridos es media longitud de onda. ¿Por qué se suman en fase? Porque en el momento de la reflexión en el suelo se produce un cambio de fase de 180 grados. Por tanto, la diferencia de caminos para que se sumen tiene que ser estos 180 grados de aquí más media longitud de onda de mayor recorrido entre la antena y la reflexión para que se sumen en fase. Si esa diferencia de recorridos es más lejana, entre la onda directa y la onda reflejada, llega a ser una longitud de onda, son 360 grados una longitud de onda más 180 del cambio de fase en el suelo, pues se restan en contrafase y se atenúa. Este es afortunadamente, en las antenas horizontales nos encontramos con una sorpresa. En cuanto ponemos el suelo, por ejemplo, esto es una antena que está a una distancia más o menos de media longitud de onda, sobre el suelo bastante pobre, y a pesar de todo nos encontramos que la ganancia de 2,1 dBi se ha convertido en 6,46. Se han añadido 4 dBs y medio casi. Esto es fantástico. O sea, las antenas horizontales sobre el suelo, las antenas de polarización horizontal, se refuerza su radiación en ángulos que dependen de la altura de la antena, como veremos ahora, pero que pueden reforzarse considerablemente. Y con un ángulo de elevación que nos dice el programa que es 27 grados. Sorpresa. Y esto es un suelo medianejo. Con un suelo muy conductor, podríamos llegar a tener hasta 7 dBs, medio dB más de ganancia isotrópica, que serían pues 5 más que sobre un dipolo en el espacio vacío. Esto es muy notable porque este fenómeno no es exactamente igual a las antenas verticales. Y eso es lo que hay que tener muy en cuenta en las antenas verticales. Tengo la mala costumbre, no sé si buena o mala, de hablar mal de las antenas verticales. Primero porque tengo una que es bastante sorda y en los cuales se cumplen todas las maldiciones sobre las antenas verticales habidas y por haber. Y las antenas verticales sufren mucho por la reflexión en el suelo. Mal conductor, una barbaridad. Y encima, pero eso lo veremos el próximo día. Y encima lo de los bajos ángulos de radiación muchas veces no se ve por ningún lado. Así que vayamos con las alturas del dipolo. Tenemos alturas buenas y malas. Para un dipolo horizontal, estamos hablando siempre. Esto es un poco exagerado, es un gráfico de la época en que no había modeladores, es de libros un poquito más antiguos, pero como venían las 4 juntas, queda muy bonito, ¿no? Cuando la altura es un cuarto de longitud de onda, por ejemplo 10 metros en 40 metros, la antena claramente es semidis, tira para arriba, para abajo, radia muy poco. En cambio, cuando es media longitud de onda, desaparece la acumulación hacia arriba y se refuerzan los ángulos bajos de radiación de un dipolo. O sea que esta es una altura muy buena para un dipolo, así como de una longitud de onda. Son alturas buenas para el de X. Claro, ya me diréis, bueno, para 40 metros, estos son 20 metros y estos son 40 metros. ¿Quién diablos tiene una torreta de 20 metros o una de 40? Bueno, a ver los hilos, ¿eh? Yo sé de uno que tiene una torreta de 40 metros y que es famoso en Terrassa. Y que además tiene una antena de 3 elementos para 40 metros colocada encima. Con lo cual experimenta unos contactos y tiene unas orejas que no tiene ninguna estación más en toda España.
En cambio, las alturas así amarillas son el cuarto de longitud de onda y los 3/4. Que la antena tira mucho para arriba, aunque, claro, si ponemos 3/4 ya descubrimos que esta antena pues también tira hacia abajo. Y diréis, bueno, en transmisión esto es fantástico, ¿no? También tira para DX. Sí, pero recibe ruido por arriba, vamos, todo el ruido del mundo. Que rebote si es para 40 metros, una de las bandas que ahora podemos utilizar y que están más activas a todas horas. Entonces tenemos aquí un cuadro resumen, alturas mejores y peores para un dipolo. Las azules serían las mejores y las rojas las peores. Nos concentraremos en 80, 40 y 20, que son más o menos las bandas actualmente más utilizables. 80 metros, claro, el cuarto de onda 20 metros de altura, que es una altura casi inalcanzable para casi todos, pues aún así pues es una altura mala, claro. La ideal serían 40 metros, media longitud de onda. Y también es bastante malilla los 60. En fin, ¿cuál sería la antena excelente? Bueno, 80 metros sería la repera. Para 40, bueno, pues 10 metros, que es mucho a lo que aspiramos y tenemos la mayoría, pues es bastante malilla. No nos extrañe que no oigamos los de X, porque nosotros recibimos principalmente de ángulos altos de radiación, donde entran las estaciones Nevis y toda la península, Italia y Francia, y poco más. Cuando la altura ideal serían los 20 metros en azul y también los 40. Los 30 ya no serían tan malos, porque también tendría radiación en ángulos bajos. Y los 20 metros, bueno, pues la altura ideal son los 10 metros, media longitud de onda. Los 15 no serían tan buenos, desgraciadamente, los 15 metros de altura, que son bastante asequibles, torretas de 15 metros son fáciles de colocar. Yo, por ejemplo, tengo 12 metros de torreta sobre una caseta de ascensor de 3 metros más, o sea que más o menos tengo los 15, pues es bastante mala. Pero bueno, afortunadamente tengo una Yagi. Y estas son más o menos otras alturas que no serían aconsejables. Serían fantásticas 15, 13 y 10 metros para las bandas de 15, 13 y 10 metros el día que se abran, durante más tiempo, porque ahora se abren en algún momento, pero muy poquito. Si no estamos allí al quite, mirando la ionosonda del Ebro, mirando las predicciones de propagación, pues no nos enteraremos siquiera de que se ha abierto la propagación en 28 megaciclos. ¿La buena altura afecta por igual a las antenas directivas o Yagis? Ah, eso es interesante. ¿Las Yagis afectan igual por la altura? Pues no exactamente igual. Ya veréis que tenemos aquí un dipolo colocado a la altura perfecta de 10 metros, que bueno, tiene una atenuación en N-bis de 10 dB y un poquito más. En cambio tenemos aquí una antena Yagi, también colocada a 10 metros de altura, y resulta que en dirección N-bis tiene menos 20 dB de atenuación. Esta no recibe nada por ángulos altos de radiación. En cambio esta sí, solo con 10 dB de atenuación. Por tanto, esta antena cogerá muchísimo menos ruidos de ángulos altos, tendrá un ángulo de salida de 26 grados con 12 dBi, comparado con un dipolo, o sea que tiene 5 dB más, gracias a sus 3 elementos, y hacia 90 grados atenúa 25 dB, mientras que esta solo unos 10 o 12. La altura de 10 metros es muy buena para una antena para 20 y para una Yagi. Veamos más casos. Una altura no tan buena. En el dipolo, 15 metros, no es una altura no tan buena porque tiene mucha recepción por ángulos altos de radiación. En cambio, sí que radia algo hacia el de X, por tanto los 3/4 del lambda, como decíamos, ya no son tan malos, pero si vamos a la Yagi, veremos que el lóbulo que tiraba para arriba, como la Yagi ya tira hacia adelante y hace de por sí con mucha mayor directividad, pues ya apenas hay lóbulo para arriba, ya atenúa 12 dB también, todo el ruido que le entra ahora alto, y además transmite y recibe muy bien por 19 grados de elevación. O sea que ha bajado el ángulo
para DX y casi toda la radiación se concentra por debajo de 45 grados. Está perfecta para operar en el DX y recibe muy poco hacia arriba. O sea que la Yagi nos ha afectado igual que un simple dipolo horizontal colocado a la misma altura, que no es tan buena altura, aunque 3/4 ya es bastante buena para todas las antenas. La altura es buenísima. Bueno, pues colocarla a 20 metros de altura. Aquí tendríamos un dipolo a 20 metros de altura, en que también veis que recibe por ángulos altos, aunque también tiene 14 de grados y 7 dBi en ángulos bajos de radiación, un dipolo puesto aquí, mientras que la Yagi pues tiene 13 de 32, 6 dB más que el dipolo, a 14 grados, una elevación fantástica para DX muy lejanos, y también tiene un lóbulo relativamente bueno, con 5 dB menos, que serían 8 o 9, para ángulos de 45 grados y 50 grados. Pues una altura excelente. Como veis, la Yagi siempre se afecta muchísimo menos, mientras que aquí la atenuación para ángulos altos se nos ha quedado en 8 dB, para ruido que entre procedente de rebotes más altos. Pero bueno, una cosa importante que hay que tener en cuenta es el efecto del ruido exterior, es el que domina y nos limita la recepción en HF. El ruido exterior en HF limita la recepción entre las frecuencias de 1 a 25 megaciclos más o menos. A veces es más, a veces es menos. Y por tanto, el disponer de un receptor de gran sensibilidad en todas estas frecuencias no sirve absolutamente para nada. Vosotros lo habéis comprobado con el peor. Por muy malo que sea el receptor, se oye prácticamente lo mismo en 40 metros que con un receptor súper virguero. La sensibilidad del receptor sirve para nada, la antena es la que determina la sensibilidad en la recepción. En todas estas frecuencias, gracias a su directividad, porque la ganancia de la antena actúa como si fuera el doble o más en recepción que en transmisión. ¿Por qué? Pues que por una parte mejora la señal a la que está enfocada con su ganancia y por otra parte reduce el ruido captado por esta antena en lo que vamos a ver a continuación. Aquí vemos un diagrama en que nos sale una información muy importante. Esta antena es una Yagi que tiene una ganancia de 12,14 dBi y sin embargo rechaza lo que antes se llamaba rechazo front to back de 27 dB, pero que hoy en día se le da más importancia al front side, o sea, a lóbulos secundarios por los que pueda entrarnos ruido. Esta antena puede ser que nos reduzca el ruido captado de otras direcciones hasta 27 dB adicionales, lo cual significa que puede llegar a mejorar la relación señal-ruido de una antena, de una señal, en 12 decibelios por un lado, más si el ruido no procediera de aquí, sino que viniera de todas las direcciones, más 27, en 30 decibelios. Eso no es exactamente así, porque evidentemente el ruido también procede de aquí. Y no habría que integrar esta cifra por sectores para ver cuánto rechaza el ruido procedente de otras direcciones que no sean la frontal. Pero es muy posible que tengamos una mejora de la relación señal-ruido de señales que vienen por aquí. Es posible que si el ruido procede de todas direcciones, llegue a ser de 12 más otros 12 o más otros 15 decibelios y sean 20-25 decibelios de rechazo del ruido. Y por eso tenéis que entender por qué un señor que tiene una Yagi de 40 metros en Tarrasa, situada a 40 metros de altura, está oyendo infinidad de estaciones que vosotros no escucháis en absoluto. ¿Por qué? Porque tiene 30 dB de mejora de relación señal-ruido. Eso son una barbaridad, son 5 señales S, 5 rayas S. Él está oyendo señales de 5,9 y tú estás oyendo señales de 5,3 con un ruido de 5,9. Imposible, no oyes nada. Tienes un ruido de 5,8, 5,9 y pretendes oír señales que él escucha con ruido de 5,3, pero él las oye 5,9.
Impresionante. La diferencia de sensibilidad que tenemos cuando disponemos de una antena directiva. Esto en HF. ¿Por qué? Pues porque, curiosamente, en UHF no se produce, como veremos a continuación, no es el mismo caso. A partir del 25 megaciclos, 24, 21 está en el terreno intermedio y 28 megaciclos la sensibilidad del receptor empieza a ser importante. O sea, el no tener un buen receptor en 28 megaciclos porque ayuda además de la antena. Pero antes falta que os explique mi teoría de la compensación. El amplificador lineal es importante utilizarlo para compensar esa gran mejora de recepción que disponemos si tenemos de una antena directiva. Si tenemos una antena directiva que tiene 6 decibelios más que un dipolo, por ejemplo, que es lo normal, una Yagi tiene entre 5 y 6 decibelios más que un dipolo, es perfecto compensarlo con un amplificador lineal de la misma ganancia que la antena, porque así comunicaremos y oiremos a las mismas estaciones medias que podríamos oír y comunicar. Hemos compensado nuestra mayor ganancia en recepción sobre la señal ruido, nuestra mejora de la señal ruido en recepción, la podemos compensar con un amplificador lineal para que ellos, los que no tienen una antena directiva, nos oigan también, porque si no, los oiríamos, pero ellos no nos oirían. Entonces es lógico. Lo que no es tan lógico es que pongamos un lineal de 15 decibelios más de ganancia y nos vayamos a 2 kilovatios. Y tampoco es lógico que si nuestra antena es un dipolo o una vertical, en que no solo tiene ganancia, sino que muchas veces es negativa, en las mismas condiciones que un dipolo que tiene, ya habéis visto, con el mero hecho de ponerlo sobre un suelo a una altura decente, ya tenemos 6 o 7 dBi, y en cambio con una vertical tenemos menos 1 dBi, si el suelo es mediocre, que es lo normal, tenemos 7 decibelios de desventaja con un dipolo, y encima le añadimos un lineal para que nos oiga todo el mundo y no oímos a nadie. ¿Por qué? Porque tenemos una vertical o un dipolo mal colocado, o un dipolo corto. Por ejemplo, pues un dipolo que no tiene las dimensiones normales, sino que lo forzamos a resonar a frecuencias más bajas para las que no está diseñado y por tanto la antena es corta y no tiene ganancia, sino que tiene una ganancia negativa porque tiene una área de captura muy inferior. Por tanto, si el lineal tiene mucha más ganancia que nuestra antena, también nos descompensa esa mejor recepción, porque, mirad que tenía la cifra, de 100 a 2000 vatios son 13 decibelios de aumento de nuestra señal. Entonces, hemos mejorado nuestra recepción a lo mejor en 6 o 10 o 12 decibelios, o no la estamos mejorando en nada y le estamos metiendo un lineal de 13 decibelios más, nos oirán la tira de gente y nosotros no oiremos a nadie. Para eso solo debemos hacerlo si tenemos una antena directiva con suficiente ganancia, porque si no los lineales son polucionar la banda para beneficio no de nuestras orejas ni de nuestros contactos, porque no iremos, si no tenemos una adecuada antena directiva, no iremos a las estaciones que nos contesten, que es lo que pasa a mucha gente. En cambio, en frecuencias de UHF y superiores, el ruido exterior no manda. Normalmente, el VHF, el ruido exterior, es inferior al interno. Si la frecuencia es mayor que 25 megaciclos, domina el ruido interno del receptor. Entonces la sensibilidad del receptor es muy importante en VHF, pero tened en cuenta que no es definitiva, porque es muy fácil mejorar la sensibilidad de un receptor, por malo que sea en VHF, un SDR de lo más asqueroso, con un preamplificador colocado en la antena. El preamplificador conectado a la antena tiene mucho más influencia que un receptor colocado buenísimo, colocado detrás de una línea de bajada de VHF, porque todas las pérdidas de la línea de recepción se acumulan como ruido añadido a nuestro receptor, que está colocado abajo en la estación, mientras que
Si tuviéramos un preamplificador en la antena, esa preamplificación y su ganancia ya compensan todas las pérdidas de la línea coaxial. Así que la ganancia de la antena VHF es muy importante, pero no mejora tanto la relación señal-ruido como en HF. Suma su ganancia, pero ojo que se le restan mucho las pérdidas en la línea coaxial. El preamplificador colocado en la antena compensa las pérdidas en la línea coaxial con su ganancia, ya antes de que mejora la relación señal-ruido en la antena, inmediatamente colocado en la antena, y por tanto ya no se ve afectado esa relación señal-ruido, baja tanto la señal como el ruido por la atenuación de la línea coaxial que nos llega hasta nuestro receptor. Y bueno, hablemos de las antenas NEVIS, que significa Near Vertical Incident Skywave, un nombre muy bonito, total, para designar antenas para radiaciones en ángulos superiores a 45 grados, toda esta zona, y que, bueno, puede ser hasta en un dipolo, según la calidad del suelo, colocado a la altura correcta, puede ser hasta de 6 decibelios. ¿Por qué? Pues que tanto el campo eléctrico como el magnético se suman en fase si lo colocamos a la altura correcta. La altura correcta, más o menos, es 1/4 de longitud de onda. ¿Por qué? Pues porque hay un desfase en el rebote, 90 grados, 180 en el cambio de fase que se produce en el rebote en el suelo, y otros 90 grados dan un total de 360 grados, y la onda ha hecho todo un ciclo. En el momento en que vuelve a pasar por aquí, la onda hacia arriba, se suman en fase y se refuerza la transmisión vertical. La transmisión y la recepción, claro. ¿Cuál es la mejor antena portable para NEVIS? Para mi juicio, por eso hago la propaganda. Es fácil colocar un mástil telescópico de 9 metros, sujeto bajo la rueda de nuestro coche, sujeto por riostras de la misma antena, con 2 para 40 metros, subida con un balun, con un par de poleas colocadas aquí y otro aquí abajo, con el cual clic, 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 subimos nuestro balun aquí y tenemos una oiva invertida para 40 metros a una altura media de unos 7-8 metros, que es la altura perfecta de NEVIS. En realidad no es esta, porque el desfase de 180 grados no es un poquito superior, no sé por qué, debido a las pérdidas en el suelo, y la altura óptima es el 80% de esta. Y si queremos, le añadimos una bobina para hacer resonar la antena en 80 metros. Vosotros os habréis fijado que en todas las antenas con bobinas y cargas para hacer las vivandas se ve en una bobina colocada simétricamente a cada lado y en cada brazo. Bueno, pues los modelos demuestran que eso no hace ninguna falta. Con una sola bobina colocada en el centro y que tenga la misma inductancia que cualquiera de las colocadas aquí, en la mitad del brazo, los modelos demuestran que colocar una bobina aquí lleva toda la antena a resonancia, y el resultado frente a una vía invertida es prácticamente igual. Pierde un dB o 2 dBs simplemente por el hecho de que la antena es más corta de lo normal. Quiero decir, si esto lo usamos en 80 metros, pues es la mitad del tamaño de una antena normal, y por tanto tiene unos cuantos decibelios menos de ganancia vertical que una antena NEVIS hecha para 80 metros, que sería, bueno, necesitaríamos aquí tener un mástil y unas riostras a no sé cuántos metros, a 15 o 20 metros, para poder colocar todo este cable. Muy fácil, se baja la antena, se coloca una bobina, que puede ser para 60 metros también, se cambia la bobina, se vuelve a subir. Tenemos una antena que sirve para 3 bandas y que tardamos 5 minutos o 10 en volverla a colocar en posición, con una bobina intercalada o con un puente, si queremos usarla para 80 metros. Yo creo que es la mejor antena portable que puede haber para NEVIS, pero en fin, hay otros diseños muy curiosos para usar desde vehículos y tal, pero
para estación portable, no móvil. Esta es la más eficiente en cuanto a transmisión y recepción. Menor ganancia, pero más fácil. Nos queda un tema importantísimo, la conductividad del suelo. ¿Cómo influye la conductividad del suelo de antenas horizontales? Aquí tenemos una tabla de conductividades del suelo en siemens por metro. Los siemens no son más que los inversos del ohmio. O sea, este es un siemens por metro. 5 significa que esto tiene 0,2 ohmios por metro de resistividad. La conductividad es inversa de la resistividad. Y el agua dulce, pues, es tremendamente aislante, fijaos. 1/1000 de Siemens. Esto significa que tiene 1000 ohmios por metro de resistividad. Perdón. Lo normal, otro término importante es la constante dieléctrica, que también influye mucho en la reflectividad. Y lo normal en edificios altos es una conductividad miserable y una constante dieléctrica miserable. Vamos a aplicar estas 3 cifras, una muy buena, una medianeja y una muy pobre, me parece que es a un dipolo, no me acuerdo si es una llave o un dipolo que tengo aquí. Me parece que son dipolos, a ver, por la ganancia. Sí, son dipolos colocados en una altura óptima, sobre media longitud de onda. Me parece recordar. Veréis, con suelo muy buen conductor, se consiguen muy buenas ganancias, 7,94 dBi, con un ángulo de elevación de 32 grados y una bastante buena atenuación en EBIS, curiosamente de hasta menos 13 dB, para una altura de media longitud de onda. Cambiemos a un suelo muy pobre. Esta cifra se ha convertido de 7,94, hemos perdido ya medio decibelio, 7,25 dBi, y el ángulo ha bajado a 29 grados. Mira, curiosamente el ángulo mejora. O sea, la radiación óptima se produce a un ángulo inferior al de muy buen conductor. Y la atenuación en EBIS, bueno, pues prácticamente es la misma. Y ahora pasamos a un suelo muy pobre, el peor de todos, en ciudad, con altos edificios y suelo que no refleja nada. ¿Y qué nos encontramos? Que la ganancia ha pasado a 6,46 dBi. Entre aquí y aquí apenas hay 1 dB de diferencia. Y encima el ángulo de radiación óptimo ha bajado. Y prácticamente, bueno, pues no está mal esto, ¿no? No está tan mal. El ángulo de apertura ha disminuido también, ha bajado un poco. Fijaos que aquí está dibujado. O sea que la influencia de un suelo muy pobre ha afectado muy poco a la ganancia de una antena horizontal. Incluso mejora el ángulo de radiación, lo mejora un poco. O sea que nos llevamos la gran sorpresa de que las antenas horizontales, mira, aquí lo tenía, que era un dipolo para 40 metros, situado a 20 metros de altura, o sea, la altura era bastante buena, no se afectan prácticamente por la mala conductividad del suelo, a diferencia de las verticales, en que si no tenemos un suelo magnífico, más vale que las usemos como último recurso, el recurso de los desesperados, que no pueden colocar una antena horizontal de ningún modo. Y eso es lo que insistiré, y tendréis que aguantar hasta el próximo día en que os contaré todo lo que explican los modelos, de que eso no va. Conclusiones. La altura adecuada, lambda medios y lambda, favorece menor captación de ruido en recepción. La calidad del suelo no afecta apenas a las antenas horizontales. La altura que sea más adecuada no es tan importante para una directiva Yagi. No tendremos que esforzarnos tanto porque en optimizar la altura y buscarla que tenga algo ayudará en reducir el ruido procedente de ángulos más altos, pero no es tan fundamental como si solo tenemos un dipolo. Aunque mejor darle a Yagi la altura adecuada para atenuar ruidos entrantes por ángulos altos. Y esto es todo lo que os quería contar por hoy. Y ahora, pues, nos remitimos a la próxima sesión en que haremos lo mismo, estudiando las antenas verticales y sus diagramas de radiación. Pues nada, muchas gracias por vuestra paciencia en aguantarme y espero que os haya explicado
algo útil y que os haya gustado. Que lo haya pasado muy bien. Y ahora, ¿cómo dejo de compartir mi pantalla? Y aparece David. Aparece David, que lo estoy viendo aquí, pero no tiene el micrófono activo.